Hola amigas y amigos, una vez más con ustedes aquí Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Hemos estado hablando de la importancia de asuntos internos, hemos estado hablando de cómo este problema de la delincuencia y de la corrupción policial se puede controlar en una institución. Y le comento que lo que le estoy diciendo no es una novedad para muchos departamentos de policía. Por años muchas instituciones tienen estas unidades y lo han tenido, pero ¿por qué no son efectivas? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sigue siendo la corrupción un problema serio dentro de un departamento de policía? ¿Por qué sigue la delincuencia dentro del departamento? ¿Por qué sigue el mal comportamiento? Y muchas veces podemos hablar de que la institución a lo mejor no hace su trabajo. La institución a veces, como yo les decía, es la institución, cuando ahora hablo de la unidad de asuntos internos. ¿Por qué la unidad de asuntos internos no es efectiva? Y en unos videos anteriores les comenté por qué está restringida en lo que puede investigar, porque hay situaciones políticas que no le permiten investigar ciertos casos, por falta de presupuesto, por falta de buen personal investigativo, por falta de personal, porque la unidad es muy pequeña. O sea, hay muchas opciones, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ese tipo de problemas, dentro de la División de Asuntos Internos, es muy difícil. Además, le voy a decir otra cosa que es una realidad. Departamentos de policía o instituciones policiales que son muy grandes y tienen una unidad de asuntos internos muy pequeña, es imposible para estos policías, para estos investigadores, poder lograr llevar investigaciones enormes o muy complejas. ¿Por qué? No tienen suficiente personal, lo vuelvo a repetir, porque no se ha expandido la unidad como debiera de serlo, y porque además el otro problema es que, a pesar del buen trabajo que los policías de asuntos internos hacen, a lo mejor la institución no apoya, o a lo mejor, acuérdense que estamos hablando de un tema legal, un tema de la justicia no acompaña, ¿no? Además tenemos el otro problema, que son las leyes laborales. Entonces aquí lo que quiero ahora encarar un poquito más es darles otra parte de el problema que Asuntos Internos a veces tiene, y más que nada explicar cómo funciona, porque hay gente que, primero que todo le digo, la mayoría del público no conoce la idea de asuntos internos. O sea, ese es un problema que yo siempre le achaco a la institución, que la institución no ha dado suficiente información al público para que el público entienda que hay una división de asuntos internos que se dedica específicamente a investigar mal comportamiento policial, delincuencia policial, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que entiendan es una cosa. A veces el policía hace actos de mal comportamiento o de mal desempeño que no se elevan a un caso delictivo, o sea, no se elevan a un caso que pudiera llevarse ante la justicia. O sea, es un mal comportamiento, es un mal desempeño, pero no suficientemente serio como para elevarlo a un acto delictivo en el que se puede presentar ante una justicia. Se recuerda que la ley requiere cierta evidencia, o sea, se pueden hacer cargos, pero después hay que sostenerlos, y esos cargos hay que sostenerlos con evidencia, hay que sostenerlos con documentación, hay que sostenerlos con un buen reporte. O sea, todo eso necesita tener todos los casos que van a presentarse ante la justicia, necesitan tener muy buena documentación, muy buena evidencia, muy buenos testigos, etcétera, etcétera, que no siempre es fácil de obtener en una investigación delictiva. ¿Por qué? Porque el fiscal se lo va a exigir, porque los jueces lo van a exigir, y porque eventualmente, cuando vaya ante una corte de justicia, va a tener un abogado defensor que va a estudiar todos estos elementos. Entonces, nos encontramos con el caso de la justicia, que a veces no es la justicia la que es culpable, sino que el policía no hizo un buen trabajo. También está esa parte, que lo voy a hablar en el futuro cuando ya hablemos de unas investigaciones más complejas. Pero le vuelvo a repetir, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el mal comportamiento a veces policial que no es suficientemente serio como para tratarlo como un caso delictivo, pero sigue siendo un mal comportamiento y sigue siendo un mal elemento. Entonces, en esa parte se parece mucho esto a lo que sucede en cualquier empresa privada, en cualquier compañía, en cualquier, digamos, institución o agencia federal. Todas las instituciones privadas y gubernamentales, y militares incluso, tienen ciertos códigos, ciertas éticas, cierto tipo de comportamiento que se demanda y se espera de sus empleados, de su gente, de su personal, de sus elementos. La policía es exactamente igual, o sea, hay ciertos códigos de comportamiento
que no son necesariamente códigos que están, digamos, marginados o digamos, controlados por la ley, sino que son parte de la institución, es la parte, digamos, administrativa de una institución. Entonces esos códigos, esos niveles éticos que se establecen en una institución son muy importantes, porque le voy a decir que cuando el personal no respeta este tipo de comportamiento dentro de una institución, dentro de una agencia, dentro de la policía, tiene tendencia a otro con mal comportamiento. O sea, la idea de estos códigos, la idea de estas reglas, la idea de este tipo de reglamentos es para controlar que todo más o menos funcione igual. O sea, no se crean reglamentos por el hecho de crear reglamentos. Se crean reglamentos porque ha habido accidentes, se crean reglamentos porque ha habido mal comportamiento, se crean reglamentos para que las cosas funcionen. Eso es típico de la burocracia, eso es típico de la industria privada. O sea, hay un montón de reglamentos en distintas industrias que son necesarias para que el sistema funcione, porque si no hubiera una organización, le digo, pasarían desastres, a veces pasarían muchos accidentes, pasarían malos entendimientos, la producción no funcionaría. O sea, todo esto viene de la era industrial incluso, pero que se ha ido perfeccionando y ahora toma mucha parte la parte legal. O sea, muchos de estos reglamentos de lo que yo le estoy hablando están basados en códigos legales, en códigos de ética y de moral, que controlan el comportamiento del empleado o del ciudadano o del policía en este caso, pero también comportan cómo se desempeña y cómo se comporta, porque hay ciertos reglamentos, le digo, reglamentos administrativos. Bueno, esos reglamentos administrativos también los investiga Asuntos Internos. Ahora, muchos de estos reglamentos administrativos, se recuerda hace unos videos atrás yo comentaba, tienen que ver con la supervisión del individuo. O sea, el supervisor de primera línea, o sea, el supervisor que supervisa a los policías en la calle, él o ella tiene que estar muy bien versado de cuáles son estos reglamentos, porque estos son los reglamentos que generalmente son controlados por el supervisor, que conoce exactamente, como yo les comentaba anteriormente, el comportamiento de su gente y cómo ese elemento, esa policía se comporta. Eso es muy importante. Pero luego, ¿qué sucede? Cuando hay un mal comportamiento, cuando hay una falta al reglamento, por eso se documenta. Por eso se documenta. Y cuando los reglamentos son sucesivos y hay mucho problema con un individuo, generalmente se tiene tendencia a hacer algún tipo de penalidad, alguna suspensión, algún jalón de oreja, digamos, ¿verdad? Pero hay individuos que continuamente están, digamos, probando con qué se pueden salir, y es muy difícil para los supervisores estar constantemente, pero ese es el trabajo de ellos, el trabajo de la supervisión. Pero ¿qué sucede cuando el elemento no comparte, no hace lo que tiene que hacer? Generalmente lo que sucede es crea problema, porque ese elemento eventualmente, ¿sabe lo que pasa? De lo administrativo empieza a pasar a lo delictivo. Generalmente es lo que vemos. Gente que tiene muchos problemas administrativos pasa a lo delictivo. ¿Cuáles son los problemas administrativos más comunes? Llega tarde siempre, no cumplir el horario que tiene que cumplir del trabajo, cuando tiene que, por ejemplo, que lo llaman a algún operativo, nunca va o llega tarde, no respeta el uniforme, a veces se viste de una forma, a veces se viste de otra, puede llegar ebrio, puede no llegar a trabajar, o sea, le estoy hablando de cosas administrativas, ciertos requisitos que tiene que hacer. Por ejemplo, tiene que completar cierto curso, pues tiene que ir, por ejemplo, al campo de tiro a calificar con su arma, no lo hace, tiene que tratar de cierta forma a sus compañeros, llevarse bien con sus compañeros o con el público, ¿me entiende? Todos estos temas de comportamiento no se elevan a un tema delictivo, pero sí es un tema preocupante de un individuo que está en una institución que supuestamente se jacta de hacer un buen trabajo, de ser mejor que el resto de la institución o de los otros digamos, instituciones gubernamentales, y que supuestamente su trabajo es ¿qué? Supervisar que la gente se comporte propiamente. Cuando tenemos un individuo que no se comporta propiamente, es muy difícil que él o ella haga lo mismo con el pueblo, que pueda supervisar al pueblo y tratar de que la gente se comporte igualmente.
Ese es el problema. Entonces, cuando tenemos eso, estas son investigaciones administrativas que Asuntos Internos las lleva en conjunto. Generalmente empiezan quejas de este tipo, y que puede ser que a veces de estos mismos individuos, no es nada extraño, se convierta en una investigación delictiva. Porque ¿qué pasa? Mucha de la gente que se malcomporta en la parte administrativa, en la parte de la ética del gobierno, en la ética institucional, tiene tendencia también a hacer actos delictivos. A lo mejor no tan seguido como un delincuente directo, pero sí lo hacen constantemente o esporádicamente, pero se esconden muy bien. Entonces, Asuntos Internos, cuando los supervisores ya no tienen el control, porque ya hay muchas quejas con este individuo, se lo elevan a Asuntos Internos. Obviamente a través de canales administrativos, de jefes y demás. Pero Asuntos Internos generalmente abre una investigación sobre el mal comportamiento policial y lo empieza para averiguar y para documentar más fehacientemente todo el mal comportamiento, y esto se hace en un oficio, en un reporte, en una queja oficial que se eleva a un elemento de supervisores máximos. En muchas instituciones se tiene un grado de ciertos gente de rango que analizan, son como unos jueces, pero de la policía, analizan el comportamiento y dictan una sentencia que puede ser desde algo muy leve, una sanción, algo que le manden escrito algo, hasta suspenderlo por un tiempo, hasta echarlo si es necesario, en lo administrativo. Porque le voy a decir lo que sucede. Muchas veces en lo administrativo empieza y se hace una división, y cuando se empieza a abrir la investigación administrativa se encuentra que hay también mal comportamiento que bordea o que ya entra en la parte delictiva. Ya cuando entra en la parte delictiva, la investigación cambia a otro rumbo. Ya se trae o se presenta uno con los fiscales o con los jueces, y ya se le presentan las causas que uno cree que judicialmente debe ser llevado a este caso. Ahora, ¿por qué hacemos investigaciones ambas? Casi todas las investigaciones delictivas también tienen una parte administrativa. Es porque a veces, volviendo a lo que les comentaba, dentro de la justicia no tiene a veces suficiente información usted para poder llevarlo a la justicia. No, el fiscal le pide ciertas cosas que a lo mejor no las pudo conseguir, que no hay evidencia. Los testigos no quieren atestiguar, la gente no le quiere dar la evidencia, usted no la ha podido encontrar, pero hay suficiente mal comportamiento, pero no suficiente para elevarlo a la justicia y no suficiente para acusarlo frente a el sistema judicial. Entonces, ¿qué pasa? Pero sí hay suficiente de la parte administrativa, porque le voy a decir una cosa. Generalmente, en la parte administrativa no se requiere de tanta prueba ni de tanta evidencia tan certera como se lo requiere en la parte judicial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un buen caso administrativo, también lo puede sancionar al policía e incluso despedirlo directamente por causas de mal comportamiento o de mal desempeño o de mal comportamiento ético. O sea, no lo pudimos despedir por la parte, o no lo pudimos llevar a la justicia, pero había suficiente evidencia como era suficiente como para comprobar que él o ella sí había cometido infracciones serias, pero no lo podemos comprobar en la parte de justicia, y la justicia le dice a usted, el fiscal o el juez le dice, no lo puedo acusar, no lo puedo llevar a juicio porque no hay suficiente, falta esto. Pero cuando usted lo mira desde el punto administrativo, tiene suficiente elementos para poder sancionarlo seriamente, e incluso le digo, si es una cosa muy seria, lo pueden despedir. He ahí por qué nosotros tenemos dos tipos de investigaciones en asuntos internos. Una es la administrativa y otra es la investigación delictiva. En conjunto, incluso cuando ya se hacen en conjunto las investigaciones, se sanciona en ambas. Se sanciona administrativamente para que no pueda este individuo ya permanecer en la institución, y la judicial se la lleva a la justicia, y eso ya entra en otro canal que la policía ya no tiene control. Ya entra el Poder Judicial en ese nivel, y es el que eventualmente a través del sistema judicial va a decidir si el individuo es culpable o no, si va a la cárcel, si va a ser perdonado, si va a ser sancionado. Pero el administrativo ya está solidificado de que ya no vuelve a la policía. Y el administrativo es muy importante porque también en la parte administrativa
Si a usted, por ejemplo, lo encuentran inocente del caso judicial, en la parte administrativa hay semejante solidez para ya no volver a retenerlo en la policía y no puede volver a trabajar como policía. Porque le he dicho muchas veces, estos elementos son muy nocivos a la institución y no puede. Pero cuando no se hace una buena investigación administrativa y se le encuentra inocente aquí, muchas veces se lo regresa a la institución y ese individuo continúa, ¿qué quiere que siga haciendo? Continúa haciendo malos elementos. Les quería explicar esto porque es sumamente importante que entiendan de que hay varias opciones en la policía para deshacerse de los malos elementos. Cuando se hace, le digo, legalmente, cuando se hace propiamente. Pero también en el parte administrativa nos encontramos con las leyes laborales que son muy protegidas a veces de estos individuos. Pero cuando usted demuestra fehacientemente que este individuo no solo actuó de mala fe, sino que actuó de mala una y otra vez, y por eso la documentación es sumamente importante de la parte de los supervisores y de la parte de asuntos internos, usted puede solidificar que este individuo, por lo menos ese individuo, ya no va a pertenecer al trabajo policial y ese es un individuo menos que va a afectar a la sociedad. Amigos y amigas, un gusto haber estado con ustedes. Los espero en el próximo video. Los invito a que me hagan comentarios. Inscríbanse si no lo han hecho. Y recuerden que nos vemos en el próximo porque aún hay más.